Hola muchachos, muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Alejandro Ramírez Cervallo, Alex Ramírez Cervallo. Bueno, vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Hoy es miércoles, hoy es el día 8 de, hoy es el día 8 de julio del año 2020. En la sesión anterior estaba utilizando un boom. Lo estoy utilizando otra vez, pero hice unos cambios diferentes porque el sonido realmente era muy malo. Entonces, voy a darle una segunda oportunidad a este micrófono para ver qué tal, para ver si se escucha bien. Y si no, si de plano se escucha pues con una calidad menor a la que yo necesito o la que yo busco, pues entonces voy a tener que pues volver al de corbata, ¿no? Al tradicional. Te invito para que me sigas. Estoy construyendo esta red, estoy empezando, estoy apenas empezando, dando los primeros pasos. Hay mucho material que yo he compartido con ustedes, pero no he sido constante. Digamos que estoy comenzando a hacerlo con constancia. Y además estoy apelando a construir una red de personas interesadas en las mismas cosas en las que yo estoy interesado, pues para compartir información, para hacer llegar el mensaje, ¿no? Es un mensaje de transformación, de crecimiento, de conciencia, de crítica, sobre todo de posibilidades, ¿no? Yo soy un convencido pleno de que los seres humanos tenemos un montón de posibilidades no explotadas y que es un altísimo deber moral, intelectual, hacerlo. ¿Qué cosas haríamos si realmente estuviéramos a la altura de nuestros talentos? ¿Cuánto nos roba el miedo, muchachos? ¿Cuánto nos roba la desinformación? ¿Cuánto nos roban los prejuicios? Un montón de cosas. Tenemos que trabajar la mente, tenemos que clarificar, tenemos que definir muy bien hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, qué queremos hacer. La gran mayoría de las personas que yo conozco, me atrevo así a decirlo, no estoy diciendo que la totalidad, pero diré que la gran mayoría de las personas que yo conozco son reacias a toda transformación y prefieren, fíjense lo terrible que es esto, prefieren quedarse en un lugar donde les está quemando el trasero, ya a tener que aventurarse a explorar algo más. Porque por lo menos esa tortura o ese dolor o ese malestar ya lo conocen. Entonces ese sentimiento, esa sensación de que conocen algo, les genera cierta seguridad mental, cierta tranquilidad. Los seres humanos detestamos los cambios imprevistos. Estamos hechos, creo yo, muchos de nosotros estamos hechos y lo hemos asumido así para la repetición, para los patrones. Y de eso voy a hablar un poco ahora. Vamos a ver, hoy vamos a hablar, yo hablo mucho de miedo, ¿verdad? Constantemente estoy hablando del miedo, porque creo que el miedo es el gran robador de talento. Le roba talento humano en lo individual, en lo personal, pero también en lo colectivo. Porque los seres humanos somos agentes de transformación. Cuando nosotros abandonamos ese rol de transformación, no solamente pagamos los platos rotos nosotros como personas, sino la sociedad y el tiempo al que pertenecemos. Bueno, dicho dicha esta aclaración, tengo que mencionar otra cosa. Además del miedo hay otro tema recurrente, que es el tema de la interpretación. Los seres humanos somos intérpretes. Voy a usar una palabra así muy técnica. Somos hermeneutas. Estamos constantemente traduciendo la realidad. Y llegamos a unas conclusiones determinadas, X o Y, ¿verdad? Pero es una conclusión siempre parcial. Cuando llegamos a una conclusión sobre la realidad ya se ha transformado. La realidad sucede, muchachos, que es dinámica. Entonces nuestro trabajo como intérprete de la realidad no tiene fin.
¿Qué sucede cuando una persona insiste en traducir los signos de la realidad como lo ha hecho durante toda la vida? Bueno, que su lectura es obsoleta o llega a ser tan diferenciada, es decir, es tan diferente lo que contiene la realidad, lo que está emitiendo la realidad, que lo que está interpretando aquí el intérprete o el hermeneuta, que llega un momento en que se rompe y que están hablando lenguas distintas y no se comprenden. Así como las variaciones dialectales de una lengua van variando hasta que ¡pum!, se rompen y se convierten en otra lengua, pasa lo mismo. Pasa lo mismo con la realidad que nosotros interpretamos. Entonces yo quiero hablar ahora porque voy a volver al tema de la interpretación sobre 5 errores que cometemos al interpretar la realidad. Errores que además, a mi juicio, son muy recurrentes y además son muy visibles. El primero de ellos es el pensamiento binario. ¿Qué significa esto? Bueno, es que ya tenemos una actitud maniquea de cara a la realidad, ¿no? O es blanco o es negro. O es bueno o es malo. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Este tipo de pensamiento es sobre todo una sobresimplificación. Y el problema con la simplificación es que termina por no explicar nada. Sin embargo, ¿por qué es tan recurrente que nosotros, o por qué somos tan recurrentes en volver a este tipo de pensamiento binario, maniqueo, simplista? Pues porque es muy efectista, vende muy bien. Los políticos son expertos en esto. Al político no le interesa comprender, no le interesa la verdad, no le interesa el trabajo intelectual, no. Un político es un vendedor, es un mercader. Está vendiendo ilusiones, esperanzas. En las campañas políticas los políticos mienten abiertamente y sin empacho, ¿no? Lo asumen como parte de su trabajo. Y además, esas mentiras no tienen consecuencias. Todas las promesas que hacen en campaña, ¿quién se las va a reclamar? Si pierden, pues, se olvidan del político. Si ganan, pues ahora tienen el poder. ¿Quién se las va a reclamar? ¿Quién? El ciudadano. El ciudadano es una pieza más del tablero, ¿no? Es movilizado, es conducido, es utilizado. Bueno, este es otro tema muy complejo, ¿no? Volvamos a lo nuestro. El pensamiento simplista es muy útil, es muy efectista, sirve mucho para motivar o para pinchar el nervio emotivo. Si no estás con nosotros, si estás con nosotros, estás contra ellos. No hay medias tintas aquí. Una de las lecturas más terribles que yo me he dado cuenta que se hacen con frecuencia sobre esto es cuando se dice, si no eres, cuando se cree que si no eres completamente exitoso, cualquier cosa que esto sea, es porque eres completamente fracasado. Y hay gente que lo asume así, ¿no? Entonces, como yo no tengo todo lo que quiero, como yo no estoy donde quisiera estar, porque nadie está donde quisiera estar, porque es imposible, pues entonces soy un completo fracasado y me paralizo. Y estoy ahí lamentándome con unos mocos, con unas lágrimas ahí llorando estúpidamente. Hay que dinamizar el pensamiento binario. Y cuando alguien te lleve a tomar una decisión, que te diga es esto o es otro, dile no, no es ni esto ni lo otro. Puede ser esto, 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 otro. Entre el negro y el blanco hay matices de gris. Y a mí me interesan los matices de gris porque es que mi cerebro lo quiere, ¿no? Porque significaría que mi cerebro está activo, pensando, ¿ya? Está trabajando, está discerniendo, está cortando. Criticar significa cortar, separar.
¿no? Para entender, para organizar, para penetrar y para ver lo que está dentro, lo que va más allá de nuestros sentidos. Ese es el trabajo de la crítica, el trabajo maravilloso de la crítica que dignifica a la persona, que nos hace más capaces de comprender la realidad y de explicar la realidad. Sobre todo, nos vuelve libres, nos hace libres. La verdad los hará libres, dice Juan 8:32, si no me equivoco. Bueno, la crítica nos hará libres. Aquí podemos utilizar el concepto de crítica como verdad. Bueno, Dios mío, me estoy prolongando demasiado. Vamos al punto número 2. Otro error en la lectura del mundo es la sobregeneralización. Dios mío, ¿cuántas sílabas tiene esta palabra? Sobregeneralización. 8 sílabas. Pues sí, tendemos a sobregeneralizar, que si ustedes se fijan bien, muchachos, es otra forma de simplificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una sobregeneralización muy común, la ley de Murphy mentada, ¿no? Si algo va a salir mal, va a salir mal. ¿Por qué? Porque por motivos evolutivos nuestro cerebro recuerda siempre cuando nos va mal, pero no cuando nos va bien, que es la mayoría de las veces. ¿Cuántas veces en este año has salido a la calle? Muchas, ¿verdad? ¿Y cuántas veces has vuelto de la calle con bien? Muchas, ¿verdad? Probablemente 100% o casi cerca del 100%. Ojalá sea el 100%. ¿Y eso qué? Bueno, pues eso no lo recordamos, porque no necesitamos recordarlo, ahí no hay información. Pero si un día nos asaltan, lo vamos a recordar para siempre, para toda la vida. Va a quedar como un mensaje ahí, ¿no? Alerta, alerta. Si sales a la calle, te van a asaltar, aunque haya sido una sola vez. Pero el cerebro es así, el cerebro focaliza y magnifica lo terrible, lo peligroso, lo malo, porque busca preservarse, porque busca defenderse. Esa es la realidad. Otra característica del pensamiento que sobregeneraliza es aquel pensamiento que establece patrones, ¿no? Si a A le sigue B y luego le sigue C, nosotros inmediatamente decimos D, E, F. Pues así pasa en la vida diaria, así pasa. Nosotros creemos, en la búsqueda de la interpretación, creemos que todos los eventos que suceden en la realidad son causales o han sido motivados. Y entonces nosotros lógicamente hacemos deducciones, pero son deducciones falaces. No todo proceso lógico es un proceso racional. De hecho, los loquitos de la calle son bastante lógicos, pero están totalmente separados de la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que está borracha es una persona que tiende a magnificar lo que ocurre. Su cerebro se concentra en establecer relaciones motivadas. Entonces, llega un borracho, una persona ebria, y por ejemplo ve que alguien se ríe, y luego después voltea y esa persona se ríe otra vez. Y esta persona dice, se está burlando de mí. No hay absolutamente ningún motivo para creer que así es, un motivo racional. Pero lógicamente su cerebro dice, me vio una vez, me vio 2 veces y se ha reído las 2 veces. Ergo se está riendo de mí. Esto es absurdo, pero es un defecto de interpretación de la realidad. Es un patrón falso, es decir, no se ajusta a los hechos. Otra característica de la sobregeneralización puede ser el uso de palabras absolutas. Por ejemplo, siempre, nunca, jamás, nadie, ¿ya? Es un defecto de interpretación que obedece a cuestiones emocionales. Las personas dicen, por ejemplo, volvemos al ejemplo del borrachito este, ¿no? Siempre voy a estar ahí contigo, compadre, siempre. O
Las madres, ¿no? Son muy dadas a esto. Nunca me llamas por teléfono, nunca me ayudas cuando te necesito. Nadie, diría alguna persona por ahí, nadie me quiere. Nadie piensa en mí. Imagínense eso, ¿no? Nadie me quiere, nadie piensa en mí. Es terrible, ¿no? Es insostenible también. Jamás, jamás volveré a hacer eso. El cerebro, de nuevo, reduciendo, ¿no? Utiliza conceptos absolutos porque son conceptos que nos proveen la ilusión de estar interpretando la realidad de manera total. Pero no son más que palabras. Son palabras que significan nada, son palabras vacías. 3, vamos a pasar al 3. El filtro mental. Yo le llamo así, le he puesto así, el filtro mental. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una memoria selectiva, yo acabo de poner un ejemplo, cuando nosotros sobregeneralizamos y cuando nosotros nos acordamos de aquello que nos ha ido mal, es porque tenemos una memoria selectiva. En ese caso es una condición evolutiva, decía, del cerebro, ¿no? Pero hay personas que tienen memoria selectiva, por ejemplo, olvidan convenientemente todos los errores propios y recuerdan puntualmente todos los errores ajenos. Ese es un filtro mental, ¿no? Es nada que me afecte a mí. Óyeme, no, tú tienes que ser autocrítico también, así como eres de severo con los demás, tienes que serlo contigo mismo para que tú puedas pues, comprenderte a ti mismo también, ¿no? Es un ejemplo de la memoria selectiva. Hay otra condición que yo le llamo la del deleite trágico, que es la de establecer un filtro trágico y comprender la vida propia a través de ese filtro trágico. Entonces nosotros decimos, creemos, que nadie ha sufrido más que nosotros, que nadie ha padecido más que nosotros, que a nosotros nunca, la palabra otra vez absoluta, nunca nada nos saldrá, nunca nada nos saldrá bien jamás. Fíjense bien, nunca nada y jamás en una sola oración. Nunca nada nos saldrá jamás bien nosotros, porque estamos determinados a sufrir y sufrir y sufrir. Es el deleite trágico, que si ustedes se fijan, es una forma de reducción de la realidad. Al ser humano, a ti y a mí, nos aterra la heterogeneidad de la experiencia del mundo. Es decir, es tan grande que nos aplasta y nos genera angustia. Entonces nosotros desarrollamos mecanismos, sí, que nos ayudan a reducir nuestros niveles de ansiedad, pero ¿a qué precio? Al precio de falsear la realidad. Y a mí me importa un cuerno el miedo. Yo lo que quiero es comprender más y mejor el mundo que me rodea. Otra característica de los filtros mentales es la mirada de túnel, ¿no? Nosotros nos enfocamos en un aspecto pequeño, que otra vez es una forma de reducción, y a partir de ese minúsculo aspecto de la realidad que estamos leyendo, tratamos de extrapolar e interpretar toda la realidad. Eso es absurdo, ¿no? Imagínate que tú fueras un químico y que necesitas conocer cuál es por decir algo, la condición, el pH de este suelo, por decir algo, no sé, o de alguna condición química de un suelo o del agua o lo que sea. Y entonces tú lo que haces es así, tomas una muestra pequeñita y la pones ahí y a partir de esa muestra pequeñita, pues quieres hacer una extrapolación, ¿no? O un muestreo estadístico, ¿no? Sales ahí afuera de tu casa, pasan 10 personas y a esas 10 personas les haces preguntas por ejemplo, de predilección electoral. ¿Usted por quién va a votar? Por X, Y o Z. A 10 personas que pasan por tu casa. Y entonces tú no puedes creer que eso sea un muestreo serio, ¿no? Pues bueno, eso pasa todo el tiempo. Nosotros, si somos personas que padecen de este deleite trágico, pues nos vamos a focalizar en las torpezas, los errores,
los tropiezos, las estupideces que nosotros hemos cometido y las vamos a tratar, a sobar una y otra vez, ¿no? Es así como el que tiene, por ejemplo, un dolor de muela y que está con la lengua tocándose una y otra vez. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, la mirada de túnel es precisamente esto. Volver una y otra y otra y otra vez aquello que nos provoca. Si eres una persona así masoquista, pues dolor, ¿no? O si es todo lo contrario, si eres una persona que tiene un ego totalmente descomunal, pues vas a estar ahí. Si alguna vez te dieron un premio de algo, lo vas a estar contando una y otra vez y lo vas a estar saboreando y lo vas a estar acariciando en la memoria, porque a partir de esa bonita experiencia tú vas a deducir, si me dieron un premio hace 20 años es porque yo soy muy, muy, muy inteligente, muy talentoso o lo que sea. Bueno, ese fue el punto número 3. Punto número 4. Otro error de interpretación es el de descontar lo positivo, ¿no? Que es una continuación, o puede ser, digamos, específicamente una variación de la mirada de túnel. Pero lo menciono porque es bastante común, muy, muy común. Parece ser, y creo que eso tiene que ver con la cultura también, ¿no? Esta sensación de que uno tiene que hacerse menos para ser aceptado es parte de algunas culturas, ¿no? Esta modestia falsa, hipócrita, teatralizada, ¿no? Dramática, que aprendemos desde pequeños. Entonces, de ahí se derivan, por ejemplo, expresiones patológicas como el victimismo, ¿no? Yo soy la víctima. Y esto es muy común en esta cultura en la que estamos viviendo ahora, ¿no? En la cultura woke, en la cultura de la indignación perpetua, ¿no? Pareciera ser que hay una competencia, ¿no? Entre las personas para ver quién sufre más, quién padece más, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en las minorías raciales o sexuales o qué sé yo, de clase social. Ahí hay que ser minoría, muy sufriente. Hay una miopía dolorosa, ¿no? Es muy común esto, una miopía dolorosa y pareciera que no hay prestigio al reconocer nuestros propios talentos, al aquilatarlos, al valorarlos. Pareciera que esto es malo, ¿no? Que esto es de gente engreída. Y yo no creo que sea así. Yo creo que uno hay que ser justo con uno mismo, a amarse, valorarse, respetarse y tratarse con dignidad, sin insuflarse, sin inflamarse, sin creer que uno es más que nadie. Eso sí, eso es evidente, ¿ya? Pero los frutos de mi trabajo están ahí y yo tengo que reconocerlos. Y no tiene por qué darme vergüenza reconocerlos públicamente, ¿no? Típicamente la persona que descuenta lo positivo es alguien que cree que lo positivo es accidental. Ah, si me pasó esto es por, bueno, pues cosas que pasan, ¿verdad? Una caricia de la vida. Pero mañana volveremos a la realidad. Esa realidad preconcebida, eh, trágica, dolorosa, de la que no hay escape alguno, ¿no? Se llama determinación o pensamiento determinista. Creer que estamos determinados, muchachos, a ser de una manera es lo peor que puede suceder. Siempre podemos ser otra persona. Siempre podemos transformarnos con independencia de nuestra edad, de nuestro sexo, de cualquier característica que nosotros tengamos. Ahora, también hay algunos que pecan, pero porque están en el extremo opuesto, ¿no? Y piensan que son el centro del universo, que todo lo que hacen es extremadamente bien hecho, que todo lo que ellos hacen es producto de su talento. Y este tipo de personas, cuando observan que a otra persona les va bien en la vida, se lo atribuyen a la casualidad. Todo lo que ellos hacen es producto de su talento, de su inteligencia y de su esfuerzo. Todo lo que los otros hacen, que es positivo, que los ha llevado a obtener algún mérito, algún éxito, es por accidente.
Otra característica sería el punto número 5, es saltar a las conclusiones, ¿no? Esto ya es lo menos peor, diría yo, porque implica que ya por lo menos haya una intención y un deseo de comprender la realidad, ¿no? Entonces yo quiero comprender la realidad, pero resulta que soy muy desesperado y no me aguanto hasta lo último, hasta que estas cosas pasen. Entonces yo digo, A más B, es que es Z, es que esto pasó. Yo salto a las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando nosotros eh, observamos el comportamiento de una persona y deducimos sus intenciones. Yo le llamo la actitud del telépata, ¿no? Es decir, nos da por leer la mente. Creemos que nosotros sabemos mejor que la otra persona lo que está pensando. Y si tú intervienes y le dices a esa persona, pero tú qué diablos vas a saber lo que fulanita o fulanito está pensando, te responden y te dicen, pero es obvio, hombre, es claro, es evidente. Es una expresión irracional, ¿no? Quien salta a las conclusiones típicamente lo hace no porque sea una persona muy positiva, no, lo hace porque tiene una actitud catastrofista. No va a entrar el gol, vamos a perder, no me van a dar el trabajo. Pero ¿cómo sabes? Yo lo vi en la mirada del que me entrevistó. Pero ¿cómo? O sea, parece que le leyó la mente, yo creo, porque intuyo, dicen, ¿no? En el fondo, reduccionismo para protegernos. Quien dice eso, quien dice no me van a dar el trabajo, está anticipando una noticia negativa. ¿Para qué? Para diluir su impacto. Si ustedes se fijan en todo lo que yo he dicho, hay un común denominador, que es el deseo de protegernos a nosotros mismos. Son actitudes viciosas, porque son actitudes que se repiten. Son actitudes imperfectas, son pésimas lecturas de la realidad, y la paradoja aquí es que queriendo protegernos nos generan grandes cantidades de sufrimiento y de pérdida. Así que hay que ser conscientes, muchachos, de que somos intérpretes de la realidad y que como intérpretes de la realidad pues tenemos que practicar, tenemos que adiestrarnos. Este es un proceso intelectual. Uno se entrena para interpretar la realidad como hermeneuta. No nos enseñan a hacer eso, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí una pregunta. Si no nos enseñan a hacer eso, ¿cómo interpretamos la realidad? A ver, tiempo. Tic-tac, tic-tac. ¿Quién levanta la mano? Yo lo he dicho muchas veces aquí. ¿Cómo mayormente interpretamos la realidad, muchachos? Tenemos una llave maestra que nos sirve para interpretar todo. Empieza con P y termina con O. El prejuicio heredado, los modelos que nos han sido impuestos voluntaria o involuntariamente por los demás, por el grupo cultural al que pertenecemos, y el círculo más inmediato es evidentemente la familia. Bueno, chicos, chicas, ahí les dejé 5 puntazos para que los reflexionen, para que los incorporen a su vida, a su esquema de reflexiones propias, ¿verdad? Te invito para que me sigas, para que te suscribas a este canal, por aquí, por abajo, por acá está también la campanita famosa, que si le das un clic a esa campanita, pues aparece ahí un video nuevo, ¿no? O cada vez que publico un video te aparece un mensaje. Ahora, yo estoy publicando todos los días, de lunes a viernes. Así que todos los días estará disponible este video de lunes a viernes. Repito, sábado y domingo no hay video. Pero bueno, suscríbete para que formes parte de esta red. Ahí abajo también está la liga, el vínculo a Facebook, a mi página de Facebook. Y bueno, ahí vamos creciendo poco a poco, vamos a ir también elaborando y también espero pues aportar mejor contenido, ¿verdad?
y también contenido pues presentado también de una mejor manera. Bueno, eso es todo. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere. Hasta pronto.